Qué gusto reencontrarnos por aquí. Yo soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy la profesora Enedina Mónica Velázquez Mendoza y efectivamente es un gusto reencontrarnos en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre efectos de poesía y concretamente nos dedicaremos a revisar efectos de variaciones en linealidad y puntuación. ¿Cómo qué variaciones, profesora? Digo, eso me da curiosidad porque yo hubiera pensado que la puntuación y la linealidad no pueden modificarse. Pero bueno, ¿listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado para esta sesión es: crea textos poéticos con formas gráficas y tiene como propósito revisar efectos de variaciones en linealidad y puntuación. Y los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto, ¿eh? Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, de las inquietudes, las dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Enrique, hace un momento comentabas que no entendías que se pudiera jugar con la linealidad y la puntuación en un poema, ¿es verdad? Sí, profesora. Mire, al menos en los poemas que yo he leído y los que he escrito, las líneas se ven todas iguales y los signos de puntuación van donde tienen que ir. No entiendo cómo se podría hacer de otra manera. Estoy segura de que al final de la sesión tendrás mucho más claro que hay distintas formas de presentar gráficamente un poema. Te invito a que junto con las alumnas y alumnos veamos y leamos, por ejemplo, el siguiente poema de Otto Raúl González, un poeta guatemalteco. Es un misterio de negro color el gato que se duerme en el viejo sofá de la sala llena de sombras y recuerdos que mueven la cola. ¿Qué les pareció? ¿Cómo creen que influye en el mensaje de este poema el acomodo del texto, las imágenes, las letras y los signos de puntuación? De verdad es que fue una sorpresa, maestra. Lo primero que me llamó la atención fue la imagen y la forma que tiene. Es decir, lo primero que vi fue como un gato y después lo leí. Claro, este tipo de poema se llama caligrama y pertenece a la poesía visual, que busca transmitir al mismo tiempo un mensaje visual, la imagen y un mensaje lingüístico, el contenido mismo del poema. Sí, pero me fue muy difícil leer el fragmento que dice: el color del gato negro. Es que está invertido. Claro. Para ponerlo en otros términos, digamos que prescinde de la linealidad del verso. Voy a explicar con más detalle a lo que nos referimos al hablar de la linealidad. Cuando leemos un texto, lo hacemos de acuerdo con una dirección para que adquiera sentido. En español, la linealidad es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Claro, pero en otros idiomas como el árabe o el japonés, los textos se leen de derecha a izquierda. Así es. Ahora bien, en la poesía visual, la linealidad convencional puede variar dependiendo de las intenciones artísticas del poeta, lo que genera una lectura multidireccional. Observen ahora otro poema de Otto Raúl González titulado La Garza. Ya entendí mejor lo que dice de la linealidad. La palabra descansa y la oración y el agua la mira están en forma vertical y se leen de arriba abajo.
De esa manera forman el cuello y las patas de la garza. Pero la palabra ufana me costó más trabajo. Al principio no entendía por dónde debía empezar a leerla. Así es, la poesía visual no siempre tiene una dirección de lectura única. En muchas ocasiones es el lector quien recompone el texto a través de varias posibilidades de lectura generadas por el texto. Y es uno de los aspectos más interesantes de este tipo de poesía, pues nos permite jugar y repensar en muchos sentidos el poema. Entonces, para leer estos poemas se requiere poner en práctica ciertas estrategias a las que el lector de poesía tradicional no está acostumbrado. En efecto, el lector espectador de un poema visual literalmente se mueve por el texto y lo transita de manera muy distinta a la poesía y literatura convencionales, verso a verso, línea a línea. Profesora, creo que eso lo vuelve muy complejo. Siento que como lector es necesario tomar decisiones y que un mismo texto puede leerse de muchas maneras posibles. Claro, hay cierta complejidad en la lectura en este tipo de poesía, pero también, como dices, hay posibilidades de jugar o reinterpretar el poema, pues no solo es el poema en sí, sino la imagen que decide formar con ese poema quien lo ha escrito. Muchos poemas visuales, por ejemplo los caligramas, son composiciones complejas cuyo sentido se configura dependiendo de la dirección de la lectura que elija seguir el lector espectador, pues se mueve por el texto, lo transita, lo recorre. Qué complicado, profesora. Es como si cada uno de los lectores tuviera que crear su propio poema a través del recorrido que hace con su lectura. Eso me recuerda a un género poético de origen japonés, el haiku. Alguna vez en un libro de poesía leí que antiguamente los autores de haikus los acompañaban con una ilustración. Así es, ese tipo de ilustración se llama aiga. José Juan Tablada introdujo el modelo poético del haiku a la poesía hispanoamericana, inspirado en el exotismo oriental. José Juan Tablada Acuña nació en la Ciudad de México en 1871. Fue un poeta y periodista y diplomático mexicano, reconocido como el iniciador de la poesía moderna mexicana. La obra de Tablada es muy interesante, pues es el resultado de la combinación de sus conocimientos. Además de ser poeta y estudioso de la poesía, sabía mucho sobre artes plásticas y así pudo sumar a su labor poética no solo las influencias de la sonoridad modernista, sino también técnicas pictóricas del cubismo y el futurismo. Es la muestra de que el artista busca constantemente romper con las barreras y encontrar nuevas formas de expresión. Ha llegado la hora del primer reto. Observen el siguiente caligrama de Juan Tablada e identifiquen lo siguiente. ¿Qué imágenes distinguen? ¿Cuál es la relación de lo dicho en el poema con las imágenes que se forman? El caligrama anterior combina dibujo, palabra, línea y fascinación verbal y rinde homenaje al famoso poeta chino Li Po, 701-762, que según la leyenda murió en un lago cuando intentaba atrapar la luna que se reflejaba en sus aguas. En este caligrama podemos observar que hay elementos que no conservan la linealidad, Enrique. ¿Cuáles observas? Yo lo primero que vi en la imagen que se forma con el verso como una taza de sonoro jade, pero como no tiene linealidad, tuve que recrear el verso siguiendo la forma de la taza. Es muy interesante lo que observas. Se habrán dado cuenta ya para este momento que la poesía gráfica es una verdadera fusión interartística, es decir, que logra unir elementos de dos corrientes artísticas, la literatura y las artes visuales.
no es que la literatura haga alusión a las artes visuales o que las artes visuales estén al servicio de lo literario, sino que es, en toda la extensión de la expresión, una unión de fuerzas entre las posibilidades de la imagen y la palabra. No lo había visto así, profesora. ¿Podemos ver otro ejemplo para que quede más claro? Desde luego. Este es el poema Péndulo, de Ernesto Manuel de Melo e Castro. Este poeta es muy importante para la poesía visual y experimental de Portugal y de Brasil, donde publicó una serie considerable de títulos, tanto de poemas como de teoría y crítica literaria. Aquí vemos cómo las letras de la palabra péndulo se acomodan en la página a partir de un eje fijo formado por la letra P, y cómo a partir de la P las demás letras se acomodan hacia el lado derecho, desprendiéndose del eje para crear la impresión de movimiento, precisamente el movimiento del péndulo. De acuerdo con lo que hemos visto, ¿qué imagen podría detonar en el lector el uso de la palabra péndulo? No lo sé. A mí me hizo pensar en el péndulo de un reloj. Ese que se mueve de un lado a otro y hace un ruido así como tic-tac, tic-tac. Y claro, al ver el poema, lo que veo es exactamente ese movimiento gracias a la incorporación de elementos visuales. Las letras hacen que mi vista se mueva de un lado a otro de la página, igual que se mueve cuando observo un péndulo. Muy bien identificado. En la poesía gráfica, los autores también experimentan mucho con la tipografía, la disposición de las palabras en la página, el uso de las mayúsculas y la puntuación. Veamos un ejemplo para entender el uso de estos recursos. En este poema no hay un inicio ni un final. El lector puede comenzar la lectura a partir de cualquiera de los elementos y luego puede decidir leer en la dirección que lo decida. Por otro lado, la distribución tipográfica hace que el lector deba mover el poema para poder leerlo con mayor facilidad, sobre todo en el caso del texto escrito en espiral. Aquí me parece que la lectura no es lineal, sino multidireccional. Y que yo como lector tengo que tomar decisiones sobre qué leer primero y qué después, y cómo saltar de un elemento a otro. Esto no pasa con textos no visuales donde el autor establece en qué orden voy a leer y no necesito mover mis ojos más que de izquierda a derecha. Así es. Y en algunos de los poemas gráficos la puntuación se emplea de manera totalmente inusual. En ocasiones, entre las letras de una misma palabra hay puntos, comas, guiones o paréntesis que pretenden conseguir efectos visuales y semánticos inusitados. A eso se refería con que también la puntuación se podía alterar en la poesía visual. Ahora ya entiendo. ¿Quiere decir entonces que la puntuación no tiene que seguir las reglas convencionales y que el autor puede experimentar con diferentes formas de puntuación? Así es. Algunos poetas utilizan una combinación de diferentes fuentes como parte de la apariencia visual de un poema. Por ejemplo, algunos versos se escriben en negritas o cursivas, sobre todo si hay un diálogo. En ocasiones, el poeta usará mayúsculas como un efecto visual o para cambiar el tamaño de fuente y de esta manera acentuar algo en el texto. La puntuación, como los puntos suspensivos o los signos de interrogación y exclamación, pueden ser dispositivos visuales eficaces que el poeta usa para aumentar el interés de un poema. El poeta se vale de elementos verbales y visuales como la tipografía o la puntuación para proponer una nueva forma de leer, percibir y decodificar un poema. Por ejemplo, Enrique, ¿qué signo de puntuación te parecería interesante para utilizar en un poema visual? ¿Podría ser el punto y coma? No solo sería interesante desde el punto de vista literario, sino que visualmente permite muchos juegos. Puede parecer un ojo que se guiña, por ejemplo. ¡Claro!
ya te va quedando más claro que las manifestaciones poéticas de índole gráfico, es decir, estas que hemos estado analizando, recurren a recursos plásticos y visuales para expresar las ideas y sentimientos del autor. En este sentido, tu punto y coma interpretado como un ojo que se guiña puede resultar un complemento muy interesante para el texto que escribas, porque la creación de poemas gráficos implica la creación de formas al interior del texto, donde los versos van creando figuras. ¿Qué te parece si ahora analizamos un poema del escritor francés Guillaume Apollinaire? Me parece muy bien, profesora, aunque no lo conozco. Por el nombre supongo que es francés. Sí, pero lo más importante para este tema que estamos estudiando es que a Guillaume Apollinaire se le identifica como un representante del cubismo literario, porque popularizó las figuras poéticas a comienzos del siglo XX, en un intento por innovar en la creación literaria que le trajo reconocimiento internacional. En 1918 publicó una colección de poemas titulada Caligramas, Poemas de la Paz y de la Guerra, que incluía diversos poemas que representaban visualmente el tema del que trataban. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los caligramas en francés. ¿Qué observan en él? ¿Qué llama su atención? ¿De qué se imaginan que trata? No es tan evidente, profesora, pero al observar la imagen con el título del libro en mente, le encuentro forma de paloma. Eso sí, no entiendo por qué el autor eligió destacar ciertas letras. Me imagino que forman parte de la obra completa. Así es. Afortunadamente el poema ha sido traducido de tal manera que se conserva su forma y estructura. Los invito a que comparen su traducción en español. Observen cómo el juego tipográfico con las letras y sus tamaños funciona para construir las formas mediante tamaños y gruesos variados. Hay una combinación de mayúsculas y minúsculas que causa un cierto efecto en el lector. A mí esas mayúsculas me dan la impresión de que el autor está gritando, como si quisiera llamar la atención. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿cómo leerían este poema? ¿Qué efecto provoca? ¿Por qué verso iniciarían? ¿Por qué creen que la frase "oh megáfono" tiene esa disposición? En cada verso de este poema hay una cuestión visual inherente. Es importante el efecto visual que produce la palabra en negrita o la que está en cursiva, la posición de los versos, la extensión, el mismo texto y hasta los espacios en blanco. Me da la impresión de que está buscando que el espectador lector se esfuerce por pensar en lo que quiere decir y el sentimiento que encierra cada verso. Me cuesta trabajo, profesora, porque siento que no hay una forma correcta de leer o entender el texto, sino que cada uno lo interpreta según su experiencia. Algo hay de eso, sí. Además, fíjate lo que sucede con la puntuación. En este tipo de poemas, la puntuación no tiene que seguir las reglas convencionales y los poetas experimentan con diferentes formas de puntuación, que dependerá de la cadencia, del ritmo, del sentido y del sentimiento que se le quiera dar. Profesora, he observado que en la mayoría de los poemas de Guillaume Apollinaire se omiten los signos de puntuación. ¿Por qué lo hacía? Cuando Apollinaire omitía los signos, lo hacía porque pensaba que el poema debía ser un ente autónomo respecto de cualquier regla externa, incluidas las de la gramática y la sintaxis, y debía constituirse a partir de su propio espacio y su propia visibilidad. Es como si dijera, todo lo que sabes del lenguaje y la poesía aquí no sirve. Aquí tienes que empezar de nuevo. Como si la guerra que estaba sucediendo en el mundo también estuviera sucediendo en los poemas. Claro,
Recuerden que estos textos pertenecen a las vanguardias literarias del siglo XX, que al reformular las convenciones gramaticales y sintácticas, también pretendían de alguna manera reformular la manera de entender el mundo. Pero veamos otro tipo de poema que también juega con la linealidad. ¿Me ayudas a leerlo? Solos. Sola, apártalos, úsalos. Anulada luna, alada de soledad, apartada de lo sedada. La anulada luna sola, su sol atrapa a los solos. Profesora, ¿qué tipo de poesía es? Digo, quiero reconocer algún tipo de figura en la disposición de las palabras, pero, no la encuentro. No, este es un poema de otro tipo. Lo que acabas de leer se le conoce como palíndromo, que es una palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Este tipo de poemas muchas veces ignoran los espacios, los acentos, las mayúsculas y los signos de puntuación. Es cierto. La verdad es que me concentré en buscar figuras y no reparé en eso. ¿Podríamos revisarlo? ¡Claro! Veamos de nuevo la imagen e intenten leer las últimas 2 líneas de derecha a izquierda, como está marcado, para que puedan apreciar que es lo mismo que las 2 líneas del inicio. ¿Listas y listos? Veamos. Como observan, las 2 primeras líneas del verso del palíndromo dicen: solos, sola, apártalos, úsalos, anulada luna. Y en el subrayado de las 2 últimas líneas podemos leer lo mismo. Incluso leer al revés la primera palabra del último verso es sencillo, pues inicia como la del inicio del poema, con solos. Eso es muy cierto, profesora. ¿Y ustedes lograron hacer la lectura? Si es que no lo lograron, no se preocupen. Solo es cuestión de ir ensayando y no preocuparse por la acentuación y la puntuación. Eso que dices es verdad. Ahora les propongo un reto. ¿Qué les parecería intentar escribir un poema que juegue con la linealidad y puntuación? ¡Ay, maestra! Eso suena muy difícil. No lo es tanto, pero tienes razón. Vayamos poco a poco. Primero, las y los invito a que veamos este video donde se presenta un fragmento de un poema del español Miguel Hernández. Véanlo con mucho cuidado y piensen cómo podrían jugar con la linealidad y la puntuación del texto. Pastoril, Miguel Hernández. Junto al río transparente, que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora Leda la pastora. De amarga hiel es su llanto, que llora la pastorcilla. Qué pena, qué gran quebranto, puso blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. ¿Qué les pareció? ¿Se les ocurrió algo? Yo hice esto, maestra. Yo digo que se parece a lo que vimos, pero bueno, no sé. Veamos muy bien. Aquí jugaste con la linealidad y las frases evocan aquello que se menciona en el poema. El lago transparente, el astro rubio. Sí, y aquí está el cayado de la pastora, mire, donde dice pastora. ¿Y a ustedes en casa cómo les fue? Habrán notado que estos juegos se pueden hacer casi con cualquier texto que les guste o en aquellos que se encuentren en su libro de texto. ¡Anímense y hagan los suyos! Hemos llegado al final de esta sesión en la que vimos el aprendizaje esperado. Crea textos poéticos con formas gráficas. Y el propósito fue revisar efectos de variaciones en la linealidad y puntuación. No olviden consultar sus libros de texto de lengua materna 2. Busquen el aprendizaje esperado, respondan a las actividades que ahí se indican y vinculen lo aprendido en esta sesión.
También les invito a que consulten los videos del acervo de Televisión Educativa que complementan esta información. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos analizado efectos de poesía. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.